la naturaleza del liderazgo. Una de las acciones que regularmente vemos en las iglesias o en algunos hermanos de las congregaciones o personas es de que a veces se dan a la tarea de evaluar el conducir del pastor. A veces quizás no lo dicen de manera directa, pero allí en su lugar particular muchas veces se dan a la tarea de poder evaluar cómo el pastor se conduce. Esa práctica se ha dado a través de los tiempos, no es algo nuevo. En el tema de los corintios, fue algo que regularmente estuvo haciendo la iglesia de los cristianos corintios. Ellos comenzaron a evaluar la manera de cómo servían los líderes de aquel momento. Y en ese momento el apóstol Pablo, Dios lo inspira para escribir esta carta y particularmente este capítulo, para enseñar algo muy importante que tiene que saber la iglesia en cuanto al servicio de aquellos que Dios ha puesto frente de una iglesia. Esta práctica de poder evaluar el desempeño, el trabajo de los líderes en el tiempo de los cristianos corintios, lo hicieron pero desde el punto de vista del mundo. Y es ahí donde Dios levanta su voz para corregir, porque si tiene que hacerse una evaluación de cómo se trabaja y cómo se lleva a cabo la labor del servicio, tiene que ser desde la perspectiva bíblica, desde la sabiduría de Dios. En el versículo 6, ahí donde tiene el pasaje, dice: pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Los cristianos corintios estaban siendo divididos. Ese fue el tema importante en la iglesia en Corintios, la división. Y cada quien buscó su grupo. Y la división está en contra de lo que Dios ha establecido. Porque Jesucristo habló a sus discípulos y les dijo: en esto conocerá el mundo que son mis discípulos, si os amáis los unos con los otros. Es decir, la unidad es algo que identifica a los cristianos. A Dios no le gusta una iglesia dividida, tampoco le gusta familias fracturadas. Las diferencias tienen que tratarse con sabiduría, no a gritos, sino hablando y llegando a un acuerdo para poder convivir como hermanos en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque algunos cristianos corintios habían dicho: yo soy de Pablo, otros: yo soy de Apolos, yo soy de Cefas. Y comenzaron entonces a tener grupos, diferencias. Y en esas diferencias comenzaron a criticar la labor del pastor en ese momento. Con eso en mente vamos a ir al texto 1 de 1 Corintios 4, porque corrige algo Dios, que también quiere que se corrija aquí en la iglesia, si eventualmente existe. Dice el texto 1: así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Lo que Dios quería que entendieran los cristianos corintios es de que el llamado a servir no lo hace el hombre. ¿Quién lo hace? Dios. Todos aquellos que servimos en una iglesia, desde predicar, desde cantar, desde dirigir un devocional, desde participar como maestros de niños, etcétera, eso no es un llamado que hizo el hombre, lo hace Dios. Amén. Y Dios quiere que seamos, dice el texto, servidores de Cristo. Amén. Dios quiere que aprendamos a servir, porque regularmente el hombre casi siempre está esperando a que se le dé. Pero el texto nos habla de que somos servidores de Cristo, y dice la segunda parte del texto: y administradores. Es decir, en este lugar nadie es dueño de nada. Solamente estamos por un tiempo haciendo las cosas que Dios nos ha encomendado. Así es que hay que hacerlo con mucho amor, porque el día que Dios te diga hasta aquí, entonces ya no podrás servirle. Así es de que Dios espera una actitud de servicio, porque somos administradores.
El pastor tampoco es dueño de la iglesia. Dios lo llamó para que organizara la iglesia para cómo deberíamos de trabajar. Por eso el texto nos habla de que somos administradores de los misterios. Ahí atrásito, en 1 Corintios 2:14. Amén. Los pastores son siervos de Dios, que han sido llamados y equipados por Dios para realizar una tarea muy específica. Y 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Aquí el hombre natural hace referencia a una persona que no es cristiana, no es nacida de nuevo. No logra entender que aquellos que servimos lo hacemos por un llamado de Dios. Y que somos administradores. Somos gente que Dios nos encomendó una tarea específica. Y el texto dice, porque para él son locura. A veces para la gente que no es cristiana le parece locura ciertas cosas que se ven en la iglesia. ¿Cómo es que lo hace de esta manera? ¿Cómo es que el pastor todo su esfuerzo lo está dejando sin nada a cambio? No lo entienden. Pero los hijos de Dios sabemos que es algo que se ha hecho de manera espiritual. Y no las puede entender porque se han de discernir, ¿cómo, hermanos? Espiritualmente. Dios quiere que entendamos y que aprendamos a discernir las cosas espiritualmente. Vamos al texto 2, 1 Corintios 4:2. Ahora, con esto, Dios quiere que tengamos un equilibrio en cuanto a las cosas de Dios. Porque de alguna manera nosotros como líderes servimos. Y dice el texto 2, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno de ellos sea popular. ¿Dice así? ¿Está conmigo en el texto? Amén. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno de ellos sea simpático. ¿Dice eso? No. Hallado fiel. Es decir, lo que Dios espera de nosotros, que es fidelidad. Fidelidad. No estamos aquí porque tengamos capacidades físicas, porque tengamos carisma, porque tengamos elocuencia. No. Si Dios nos ha llamado a algo, es porque Dios ha visto en nosotros que somos llamados a ser fieles. Todos los que servimos a Dios somos llamados a ser fieles. Por eso Dios quiere que entendamos que cada persona que está sirviendo en la iglesia, usted no sabe las pruebas que enfrenta para que siga siendo fiel en el servicio a Dios. Usted no lo sabe. Nadie en este lugar sabe los problemas que enfrenta el pastor, el hermano de la alabanza, la maestra, el maestro de los niños, para que siga cada culto haciendo lo que Dios le ha pedido que haga. Nadie lo sabe. Pero siempre hay luchas, siempre hay problemas que te están estorbando para que dejes de ser, ¿qué? Fiel. Pero Dios quiere que seamos fieles. Por eso cuando tú veas que el hermano llega y se esforzó para participar, lejos de criticar, dale a Dios gracias porque llegó. Porque tú no sabes lo que tuvo que luchar para estar aquí. Tú no sabes lo que tuvo que atravesar para que las cosas salieran bien. Porque Dios nos ha llamado a ser fieles. Y mientras estemos en el servicio, siempre estará a prueba nuestra fidelidad. Porque siempre vendrán problemas, situaciones, circunstancias, las cuales te digan, ya deja las cosas. No vale la pena seguir adelante. Pero Dios nos ha confiado a nosotros fidelidad. Aleluya. Primera de Pedro 4:10. Fieles a la encomienda que se ha recibido de Dios y administradores de su revelación. La iglesia, Primera de Pedro 4:10. La iglesia entonces de los Corintios les habló Dios para que tuvieran en su mente lo importante que es ser fiel en la obra de Dios. Primera de Pedro 4:10, ¿ya lo tiene? Amén. Cada uno, dice el texto, cada uno, según el don que ha recibido. Un don que es un regalo. ¿Qué es un don? Un regalo. Y cada uno de ustedes, Dios le dio algo. Algo en lo cual usted puede servir a otros.
Todos tenemos de Dios algo que Dios nos dio para compartir con los demás. Y Dios no quiere que seamos egoístas. Por eso Pedro dice, cada uno de ustedes cristianos, según lo que Dios les dio, el don que han recibido, ¿qué tienen que hacer? Ministrelo. Es decir, compártalo, no sea egoísta. Si a usted Dios le dio la bendición de enseñar a los demás, no se quede con ese don enterrado, compártalo. Pastor, yo quiero servir, yo quiero compartir el don que Dios me dio. Es muy triste que en la iglesia haya personas egoístas que no compartan las cosas que Dios les ha dado. Y no solamente en la cuestión de enseñar. Pastor, yo soy carpintero, soy muy bueno en eso. ¿En qué puedo ayudar? Dígame. No me quiero quedar con eso, quiero compartirlo. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia en Corinto eran muy egoístas. Lo que ellos tenían o lo que Dios les dio, se quedaban con ello. Y qué triste es una iglesia en la cual hay egoísmo, que nadie quiere compartir las cosas que Dios le ha dado. Por eso, si Dios le dio un regalo, si usted puede cantar, si puede orar, si usted puede hacer algo para el Señor, no se quede en la banca, compártalo con los demás. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros. Ahí está. Como buenos administradores, un buen administrador de las cosas de Dios, un buen mayordomo es aquel que comparte, es aquel que da. Y Dios quiere que aprendamos ese principio que la iglesia de Corintios había olvidado y quizás nunca recuperó. A veces estamos siempre esperando en recibir, pero Jesús dice que es mejor dar que recibir. Es mejor apoyar a otro. A veces no tenemos quizás todo lo necesario, pero con la intención del tiempo y la oración es muy importante, hermano. Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. La razón por la cual muchos cristianos están espiritualmente apáticos y desanimados es porque no han compartido lo que Dios les ha dado. Una cita más, 2 de Timoteo 1:13. 2 de Timoteo 1:13 en adelante. La fidelidad es la cualidad más importante que un mayordomo o un administrador de las cosas de Dios puede emplear. Dice el texto de 2 Timoteo, ¿ya lo tiene? 1:13. Dice el texto, retén la forma de las sanas palabras que de mí oísteis, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Aquí Pablo le dice a Timoteo que retenga ¿qué? Las sanas ¿qué? Palabras. Aquello que es bueno que de Dios recibes, reténlas, consérvalas. Ahí retener significa poner por práctica. Significa llevarlas al terreno de la práctica. ¿Dónde, pastor? En tu casa, en tu trabajo, en tu escuela, en tu negocio. Ahí retenemos las cosas de Dios. Guarda, dice el 14, el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en vosotros. Y habla de guardar las cosas positivas. Y eso es fidelidad. Alguien fiel es aquel que guarda lo que de Dios ha recibido. Si Dios me dio algo, Dios me ministró, yo voy a ser fiel, lo voy a conservar y lo voy a poner por práctica. Por eso el texto 2 de 1 Corintios 4 habla de que tiene que ser hallado fiel. Y esta tarde Dios nos pregunta, ¿estamos siendo fieles a Dios? ¿O estás a punto de decir, pastor, ya no quiero seguir adelante? Porque vienen momentos, pero Dios quiere que seamos sensibles y que seamos fieles en nuestro servicio al Señor. Un texto más, Mateo 24:45. Ahora surge una pregunta aquí, ¿ante quién vamos a ser fieles? ¿Ante los hombres o ante Dios? Ante Dios. Mateo 24:45. Dice el texto, ¿usted me alcanza? ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento, ¿qué, hermanos? A tiempo. Y aquí nos habla de esa persona que Dios ha establecido en una iglesia para alimentar a la grey del Señor. En este momento es su servidor, pero llegará alguien más.
Y el texto dice, ¿quién es ese? Y prudente, el cual ha puesto su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo. La tarea primordial del pastor es alimentar a su grey del Señor espiritualmente con la palabra de Dios. Aleluya. Nunca debe de faltar la predicación en la iglesia. Nunca, por nada. Si el pastor por alguna razón no ha llegado es porque está en otro lugar atendiendo cosas del Señor. Pero alguien de ustedes tiene que levantarse y hacer lo que se hizo esta tarde. Amén. Porque Dios tiene que ser exaltado, hermanos. Amén. Versículo 46. Feliz, bienaventurado, dichoso, aquel siervo al cual cuando su Señor venga, ¿me ayuda a leer? Eso es fidelidad. Qué hermoso es, dice la Biblia, eres feliz cuando Dios venga a tu vida. O sea que partas de esta tierra y te encuentres haciendo las cosas que Dios te encargó. Porque sería muy triste que partas de este mundo o venga Cristo por su iglesia y te encuentre en otro lugar haciendo las cosas que Dios no te pidió que hicieras. Amén. Así es de que si estás sirviendo en la obra de Dios, sigue esforzándote, sigue siendo fiel, para que cuando partas de esta tierra, estés o partas haciendo las cosas que Dios te encomendó, las que sean, ya sea predicando, enseñando, pero de alguna manera Dios quiere que sirvamos a Dios. Amén. Amén. La fidelidad es una cualidad que debe de tener el cristiano. Versículo 3, vamos a volver al texto. Primero a los Corintios 4:3. La actitud debe de ser muy importante. Dice Pablo, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros. Pablo está diciendo, ustedes me están juzgando, me están evaluando. Ustedes quieren saber si hago las cosas bien como pastor, porque a veces algunos en la iglesia llegan a pensar, bueno, ¿y el pastor realmente lo que está haciendo, lo está haciendo bien? Porque hay quien piensa así. Y Pablo dice, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano. Ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga, ¿quién es? Es el Señor. El que juzga nuestras motivaciones, dice Pablo, es Dios. Si alguien, tú llegaste al templo y de repente un hermano no te saludó, tú solamente vistes la acción que no te saludó, pero tú no sabes lo que trae el hermano adentro. Y sabe que somos muy fáciles y tendemos muy fácil a juzgar a los demás. Es que el hermano no me habló, no me saludó. Y nos enojamos y nos molestamos. Y comenzamos a criticar y a decir. Pero usted no sabe lo que trae ese hermano, la razón por la cual no lo saludó. Por eso el texto dice al final, pero el que juzga es el Señor. El que ve las motivaciones de las acciones en la iglesia es Dios. ¿Sabe que este problema era muy grande en la iglesia en Corinto? Porque Dios los está exhortando. Tristemente, esta iglesia en Corinto fue muy criticona, criticaba mucho las cosas de los demás. Y por eso envía esta carta a Dios para exhortarlos. Versículo 5. Así que, ¿me ayuda a leer? No juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá, ¿qué, hermanos? Su alabanza. ¿Sabe qué Dios quiere con la iglesia aquí? Que no juzguemos a los demás por las cosas que a veces vemos que no nos agradan. Tengan calma, porque Dios le pagará a cada uno según la motivación de sus corazones. Amén. A veces somos muy severos. Y no solamente aquí en la iglesia, en la casa. Somos muy duros. Y a veces estamos comiendo o están comiendo y hablan del hermano por cosas que quizás ustedes vieron que no se hicieron bien. Pero Dios le dice a los corintios, como esta tarde a la iglesia en este lugar, tengan calma. A cada uno le daré de acuerdo a la motivación de su corazón. Si el hermano lo hizo con dolo, yo le pagaré. Dejémosle a Dios las cosas. Amén.
Porque la venganza es de Dios. Si algo no te gusta del hermano o de la hermana, lo que Dios quiere es que oremos los unos por los otros. Aleluya. Y que no sea eso una razón para que tú te alejes de las cosas de Dios. Porque todos fallamos. Por eso el texto dice en el versículo 5, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Usted no puede ver la intención de por qué actúa el hermano de tal o cual manera. No la sabe nadie. Y la exhortación que Dios nos da aquí, hermanos, es porque Dios no quiere que seamos dioses. Porque a veces muchos se sienten así. Quieren tomar el lugar de Dios y quieren castigar como que fueran Dios. No, no somos dioses. Mire lo que dice Juan 7:24. Dios tiene establecido un día cuando aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestar a las intenciones de los corazones. Evangelio de Juan 7:24. Porque solamente Dios puede ver lo que hay escondido en el alma del ser humano. ¿Ya tiene Juan 7:24? Ponga su vista ahí. No juzguéis, ¿me ayuda a leer? Según las apariencias, sino juzgar con justo juicio. ¿Sí entendemos esto, hermano? No juzguemos por lo que vemos. No juzguemos las cosas porque lo vimos de tal o cual manera. No. Tenemos que juzgarlo de acuerdo al criterio de Dios. Y si no podemos ver la razón por la cual hacen las cosas, entonces mejor oramos por los demás. Uno de los problemas graves que hay en las iglesias es que por críticas, por falsos testimonios, se fractura la familia de la fe. Y no solamente en la iglesia, también en la casa, en la familia terrenal. Porque se juzga muy a la ligera las cosas. Es que el hermano me dijo de esto. Es que mi hermano tomó las cosas que no son de él. No, tú no sabes por qué hizo lo que hizo. ¿Y cuántas familias no se fracturan o se distancian? Porque juzgan según las apariencias. Eso Dios quiere que lo quitemos de nuestras vidas como cristianos. Amén. Porque solamente Él conoce las intenciones del corazón. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Y ¿sabe qué? Nadie en este lugar puede juzgar con justo juicio. ¿Sabe por qué? Porque no somos Dios. No somos Dios. Yo no sé por qué el hermano hizo lo que hizo o dijo lo que dijo. Yo no conozco su mente, no puedo entrar a ella, tampoco a su corazón. Por lo tanto, mejor me retraigo y no lo juzgo. Oro por él. Amén. Amén. Vamos a regresar al texto. Primera a los Corintios 4:6. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar. ¿Me ayuda a leer? Hasta ahí. Hasta ahí. Dios quería que los cristianos corintios aprendieran, como esta tarde Dios quiere que aprendamos aquí en la iglesia, a no pensar cosas de más. Si no está en la Biblia, no le agregue, ni tampoco le quite. Dios quiere que la iglesia aquí seamos una congregación madura, con equilibrio. Que no le agregamos a las cosas de nuestra bolsa. Ese era el problema de los corintios. Escuchaban algo y lo compartían y le ponían de su bolsa. ¿Y cuántas cosas no se cometen errores por esa situación? Por eso la exhortación, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Dios quiere que tengamos cuidado, hermanos. Esta tarde Dios te ha traído a este lugar para adorarle y exaltarle, pero también para que crezcas y madures en el Señor. Amén. Que seamos cristianos que vayamos corrigiendo aquello que no le agrada a Dios.
aquello que no edifica, aquello que no exalta su nombre. Y una de esas cosas es que le agreguemos a las cosas de nuestro lado para que se distorsione. Y al final del texto dice, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros, que se peleen unos con otros. Y no hay peor testimonio de una iglesia que haya pleito entre los hermanos. Amén. Porque la gente de allá afuera nos ve hacia adentro y dicen, para ver eso mejor me quedo en la casa, con justa razón. Así es de que si está en cuanto a ti, hermano, si está en cuanto a ti, Dios quiere que estemos en paz. Amén. Amén. Vamos a ir a Romanos capítulo 12, epístola del apóstol Pablo a los Romanos capítulo 12. ¿Ya lo tiene? Amén. Mire lo que dice el texto 16. Unánimes entre vosotros. ¿Quiénes vosotros? Entre los cristianos, hermanos en la fe. No altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabio en vuestra propia opinión. No te sientas más inteligente que el de al lado, Porque si tú eres inteligente en algo, también puedes ser ignorante en otra cosa. Hay que tener humildad, dice el texto 16. 17. No paguéis a nadie, ¿me ayuda a leer? Ese es un principio de un cristiano. Si te la hizo, ¿qué tiene que hacer? ¿Se la cobra? ¿Verdad que no? No. Si alguien vino y te hizo algo, Señor, yo lo pongo en tus manos. Tú sabes que yo no lo hice con intención. Te pido que tengas misericordia y que seas con él. Un hijo de Dios nunca se venga. Y nada de que ojo por ojo y diente por diente. No, eso no. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. ¿De cuántos? De todos. Y aquí incluye tu suegro, tu suegra, tu nuera, tu cuñado, tu vecino, tu amigo. Dice el texto, procura. Ahora, ¿ese procura para quién es? ¿Para el de allá afuera? ¿Para quién? Para usted. Usted. Esta tarde Dios le dice, procura tú lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, cristianos, estad en paz con todos los hombres. ¿Con cuántos? Con todos los hombres. Es decir, si tú tienes la posibilidad, si está en tus manos que las cosas estén bien, ¿qué tienes que hacer? Hacerlo. No el ponerle leña al fuego para que las cosas se destruyan. Y eso es lo que Dios quería trabajar con los corintios. Vamos a regresar para ir concluyendo el pasaje de 1 Corintios 2, 1 Corintios 4, versículo 7. 1 Corintios 4, 7. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibisteis, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Es decir, esto es fuerte para el cristiano. Lo que el texto está diciendo es, ¿quién te ha dicho que tú eres mejor que los demás? Todo lo que tienes, Dios te lo ha dado. Entonces, ¿por qué presumes como si lo hubieras conseguido de ti mismo? Y esto es lo que Dios quiere que tengamos esta tarde en nuestros corazones. Si algo has alcanzado, si algo tienes, si algo has logrado obtener en esta vida, hermano, es gracias a Dios. Amén. No te sientas mejor que el otro. Y dale a Dios gracias que lo tienes. Porque lo tienes por su amor y su misericordia. Porque si no tuvieras vida y salud, no tendrías lo que tienes. Y ese era el problema de los cristianos corintios. Se jactaban de las cosas. Se les olvidó que todo lo que habían alcanzado era por la misericordia de Dios. Esta tarde Dios quiere que tengamos en nuestros corazones esta palabra y que podamos tener cuidado de su palabra en nuestras vidas, hermanos. Miren lo que dice el versículo 8. Ya estáis saciados
ya estáis ricos. Si nosotros reináis, y ojalá reinaseis, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo del mundo a los ángeles y a los hombres. Lo que Pablo le quería decir aquí a los corintios: ustedes, corintios, han sido bendecidos, pero para que ustedes recibieran la bendición, Dios tuvo que tratar con los apóstoles, pasarlos por pruebas difíciles para que ustedes fueran bendecidos. No se sientan mejores. Hemos llegado a vivir pruebas muy grandes para que ustedes sean beneficiados. Y esta tarde Dios le habla a la iglesia: iglesia Elohim, usted ha sido bendecida de parte de Dios, pero ha habido mucho sacrificio en aquellos que estamos sirviendo a Dios para que usted sea bendecido y pueda escuchar todos los jueves y domingos palabra de Dios en este lugar. Así es de que, hermanos, oremos los unos por los otros. Nadie se sienta mejor que nadie. Si has logrado alcanzar algo, dale a Dios gracias. Y no juzguemos por apariencia. Mejor pidamos y oremos por aquel que hizo algo que no nos agradó. Amén.